Varias actividades que tomábamos como normales fueron restringidas en tiempos de pandemia. Ahora no podemos abrazar al jugador, no podemos gritar en un concierto, no podemos pedir una panera, no podemos ver a un difunto. Hoy vamos a hablar de protocolos en tiempos de pandemia. Aquí hemos hecho como una muestra de lo que es el antes del 13 de marzo y después del 13 de marzo, ¿no? Hay un costo adicional que supera los 2 millones de dólares en Cucha, que son todos los insumos que se fueron sumando para que esa unidad dé la garantía necesaria. El segundo grupo de trabajo lo hizo en el marco de determinar las categorías de riesgo y las actividades. Todo lo que hemos hecho en estos tiempos de pandemia se reduce a evitar ingresar acá, a un CTI COVID. Vamos a conocer a la madre de todos los protocolos. La idea es que traten de estar en esos últimos momentos, bueno, pero a veces no se puede, ¿no? ¿Un cuerpo de un fallecido por coronavirus contagia? No solo permanece, sino que también tiene su actividad. El retiro se hace siempre como si fuera un cuerpo con COVID. La preparación del cuerpo no, obviamente es distinta para un caso de COVID y para uno que no. Protocolos, esa palabra tan usada en tiempos de pandemia. ¿Quién los arma? ¿Cómo se arman? Lo hablamos con Silvina Catarrosi. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta a la hora de armar un protocolo? Yo le llamo elementos top, elementos técnicos, elementos organizativos y elementos personales. Es una forma de recordarlos. Elementos técnicos, todo lo que esté vinculado con la seguridad e higiene ocupacional, que obviamente está involucrado con la parte epidemiológica, la parte de medicina, entre otros. Elementos organizativos va a depender justamente del tipo de organización, porque no es lo mismo establecer un protocolo para un hospital que para un kindergarten o que para una oficina. Y elementos personales, saber con qué población estamos trabajando. Adolescentes, niños, adultos, personas mayores, qué tipo de dificultades encontramos en la organización. Todos pueden hacer teletrabajo o todos no pueden hacer teletrabajo. Tenemos personal operativo o personal de oficinas. Entonces, es un poco más complejo de lo que realmente parece. ¿Cuáles son los protocolos más complejos para armar, además obviamente de lo de la salud? En todo ámbito laboral es fundamental tener un protocolo, y los protocolos son elaborados por comisiones bipartitas. Esto quiere decir que son elaborados por el personal que trabaja allí en conjunto con la empresa y los servicios de prevención y salud del trabajo. El problema con esto es que al no haber tantas empresas con estos servicios y con estos apoyos, los protocolos a veces suelen tener una carencia técnica enorme y eso deriva en una mala gestión. Entonces, yo creo que es complejo en todos los rubros, va a depender de cada rubro obviamente, pero es importante tener en cuenta lo que hablábamos anteriormente, los factores importantes, lo que son los factores técnicos, organizativos y personales. ¿Y en qué sectores los trabajadores están menos dispuestos a cumplir los protocolos? Yo creo que eso pasa en todos los rubros. Quizá no tanto en la salud, porque se está muy acostumbrado al uso del cubrebocas, al tema de trabajar con determinados riesgos biológicos, entre otros riesgos existentes. Pero yo creo que a veces la resistencia al cambio o la resistencia a lo que lamentablemente se suele imponer en esta situación tan extrema nos afecta a todos. Y a veces el tema el exceso de confianza de a mí no me va a pasar, o quizás la información a medias, estoy vacunado entonces puedo andar sin cubrebocas, nos puede perjudicar a todos en todos los rubros. Yo creo que es importante seguir con las instancias informativas y formativas en todas las áreas de trabajo para justamente llegar al objetivo en común que tenemos todos, que es disminuir estos niveles que tenemos hoy en día y poder llegar a lo más parecido que era 2019. ¿Qué te parece que va a quedar de los protocolos una vez que pase la pandemia? Yo creo que mucho. Las personas somos seres de hábitos. El hecho de mantener las distancias, el tema de entender la importancia de la higiene de manos, de la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, del hogar. Capaz que aprendemos a no ir a trabajar cuando tenemos una gripe o un resfrío, que hoy en día es como tajante, ¿no? Ante síntomas, por más leves que parezcan, no ir a trabajar. Y estamos acostumbrados a que, vamos igual, tengo una gripe, hice fiebre ayer, voy igual a trabajar. Y creo que eso va a cambiar un poco, y va a cambiar un poco la conducta nuestra, que espero que sea para bien.
El fin de las mesas largas con muchos comensales, de las paneras rebosantes, de los manteles y de las servilletas. La pandemia trajo restricciones para comer afuera. Conozcamos sus protocolos. Bueno, Alba, contame primero qué pasó por la cabeza tuya, por la cabeza de la gente de gastronomía, en marzo cuando sobrevino la pandemia y muchas de las actividades se restringieron, la gastronomía entre ellas. Sí, bueno, al principio había como mucho desconocimiento sobre el tema de la pandemia, sobre el coronavirus, sobre qué estaba pasando. Ninguno, lógicamente, olvidamos dónde estábamos el 13 de marzo del año pasado, cuando nos agarró todo esto de improviso. No sabíamos qué era el coronavirus, habíamos escuchado algo en los medios, nunca pensamos que nos iba a pasar, pasó y nos agarró como muy de sorpresa, y los gastronómicos, muchos de ellos en ese primer susto inicial, igual que muchos nos quedamos dentro de la casa, muchos restaurantes cerraron porque no sabían. A la semana, como todo el mundo tenía miedo y se metió para la casa, muchos restaurantes decidieron cerrar, por lo menos hasta ver qué pasaba, ¿no? Y luego poco a poco fueron reabriendo. En el caso del restaurante en el que nos encontramos ahora, no llegaron a cerrar. Porque acá en Baco o en otros restaurantes lo que se hizo fue acompañar los incipientes protocolos que empezaban a aparecer, las recomendaciones, porque ni siquiera había protocolos al principio. Hubo recomendaciones de posibles aperturas de restaurantes teniendo en cuenta el coronavirus. Claro. ¿No? O sea, lo primero que hicieron los gastronómicos fue empezar a idear productos que se adaptaran a la situación. O sea, surgió el menú barato, el delivery, el takeaway, te lo llevo a casa, de muchos restaurantes que no lo hacían anteriormente, adaptarse a la situación a nivel gastronómico. Y luego empezaron a hacer lo que consideraban que había que hacer para tener una buena performance a nivel sanitario. Luego surgieron los protocolos, que en el caso de Montevideo tenemos dos. Tenemos el protocolo nacional, que es el que se rige para todo el país, y luego el departamento puede tener un protocolo secundario que también hay que seguirlo. En el caso de Montevideo decidieron la Intendencia hacer su propio protocolo, con lo cual en en Montevideo tenemos que cumplir dos, el montevideano y el nacional. APDP, antes de la pandemia, después de la pandemia. Ahora vamos a ver cómo era la vida gastronómica antes de la pandemia. Eso que estamos extrañando tanto. Aquellos maravillosos años. Ah, aquella panera, ¿no? Aquella servilleta blanca. Acá Exacto, la tenemos, acá está, exacto. ¿no? Esta es la vida antes de la pandemia. Sí, aquí hemos hecho como una muestra de lo que es el antes de que es del 13 de marzo y después del 13 de marzo, ¿no? Como vemos, hay cosas que pasaban antes que no pasan después o que no están pasando ahora. Lo primero es, por ejemplo, el tema de la mantelería. La mantelería y las servilletas de lavado desaparecen, ¿no? Ahora vemos que la mesa está pelada cuando entra un cliente y luego es que se arma, pero se arma con muchas menos cosas que se armaba antes, mucho más simple y básica, ¿no? Panera, por ejemplo, no juega Hoy más. no se puede, hoy no se puede usar ese tipo de panera porque no es lavable. O sea, si el pan se hace afuera, tiene que estar envasado de forma individual. Si el pan, como es el caso de Baco, se hace en casa, se puede llevar en un recipiente que sea lavable, un platito que luego pueda pasar por el lavavajillas, sí, pero la panera no sirve porque es de una fibra que no puedes meter en el lavavajillas, entonces tiene una manipulación que no permite una desinfección eficaz, digamos. El mantel y la servilleta, que ahora es descartable. Tenemos también, que no las tenemos aquí, pero las tenemos en esta otra mesa, tenemos las cartas. La carta desaparece y aparece el código QR. Y bueno, esta cosa maravillosa que son las aceiteras y la pimienta y demás, también se sirve de forma individual. A partir de ahora, si uno lo pide, te traen como unos cuenquitos de cerámica con aceite, con pimienta, con sal, con lo que se requiera. Y luego esos cuenquitos no se puede reutilizar el producto que hay dentro, hay que tirarlo, lamentablemente a nivel de sostenibilidad es un desastre, pero y los recipientes se lavan en cada uso. O sea, lo que se evita... O sea, si laváramos el mantel y la servilleta a 90 grados no pasaría nada. El protocolo dice que no se puede usar. Entiendo que, pensando que puede haber algunos sitios que no lo laven después de que se vaya cada cliente. Y para prevenir, mejor asegurarse, ¿no? Creo que pasa por ahí, eso es lo que dicta el protocolo. ¿Hay un tema de cantidad de mesas sí, pegadas o no? Hay un tema de distancia. Entre una mesa y otra tiene que haber 2 metros de separación hoy, y entre un sillón y otro, teóricamente por el de Montevideo, 1 metro, que bueno, los restaurantes se intentan adaptar en la medida que sus condiciones mobiliarias y edilicias se lo permitan, se lo van permitiendo. Hay cosas que se pueden hacer
y cosas que hay lugares que les cuesta más hacerlo porque no reúnen las condiciones para poder hacerlo. Bueno, despedimos, le decimos chau a la vieja normalidad, ya vamos a volver a ella en algún momento. Ahora adaptarse a esta nueva normalidad que incluye en un principio una mesa vacía, pero que de a poquito va a empezar a tener sus cosas. Bueno, hay que respetar las distancias, igual yo me puedo sentar aquí enfrente. Sí, porque tuyo, ¿no? estamos a 1 metro, no somos burbuja, pero tenemos 1 metro y estamos con tapabocas como corresponde, ¿no? Perfecto. Que ese es otro tema, el tema del tapaboca, ¿no? Que tenemos que usarlo para circular dentro de las instalaciones del restaurante, ya seamos clientes o seamos personal, ¿no? Si me levanto para ir al baño o para hablar por teléfono afuera, me tengo que volver a poner el tapaboca. En este caso no nos lo quitamos porque no somos burbuja, ¿no? Está bien. Así que Pues usamos gracias. el tapaboca. Gracias. Así es, sin mantel, código QR. Exacto, esta es la nueva normalidad. Tenemos la carta a la que se puede acceder a través del código QR, no tocamos un papel que toca todo otras personas, además el papel, salvo que estuviera plastificado, tendríamos que estar imprimiéndolo permanentemente y es muy caro, salvo hay sitios que te hacen una sola impresión, pero es una carta escueta, en este caso tenemos una carta muy amplia y la botella se lava después de cada uso, las copas igual, los cubiertos igual, así que estamos cubiertos. Cubiertos. Si uno va con el código QR, selecciona la comida. Exacto. Si uno le saca una foto al código QR, le remite a una página web donde está alojada la carta y ahí se elige. Y cuando viene el mozo, bueno, toma nota y ahí se pide. Otra cosa interesante es los platos que salen para compartir. Cuando es burbuja no pasaría nada, pero en general también hay una tendencia a poner, si es un plato para compartir por 2, a poner 2 porciones de ese mismo plato, claro, ¿no? Como para que evitar el contacto de cosas en simultáneo. ¿Y la gente cómo crees que ha reaccionado a esta nueva normalidad gastronómica? ¿Se acostumbró, se adaptó? Hemos ido aprendiendo muchas cosas a lo largo del camino. También hay un tema y es que esta nueva normalidad uno la va incorporando, la va naturalizando y empiezas a hacer vida, porque uno tampoco puede estar encerrado en su casa. Lo que sí es seguro es que el número de afluencia de público a los restaurantes ha bajado y el sector gente mayor, que se tiene que cuidar más por el riesgo que tienen, ha bajado muchísimo su clientela. O sea, y el que tenía turistas está muy complicado, ¿no? Pero ha habido como ciclos. Cuando suben los casos, hay una tendencia a que la gente se va quedando en casa y hace más consumo de takeaway, de delivery, hace pedidos, sigue participando de lo gastronómico, pero de una forma en la cual evita compartir espacios. Con el verano o con la primavera estamos bárbaros porque estamos en la calle, aire libre, circulación de aire, fantástico. Con la llegada de los fríos y los lugares más encerrados, como que tenemos más resistencia a meternos en ciertos sitios. También cuando vamos a un sitio y vemos que hay mucha gente, como que eso nos espanta. Y cuando vamos a un sitio y vemos que no hay circulación de aire, más. ¿Vos crees que algunos de estos protocolos que ahora nos parecen tan ajenos van a quedar? Sí, yo creo que en la parte en la que los gastronómicos hayan detectado que ahorran, seguramente que lo dejen instalado. Luego el hábito del alcohol, del lavado frecuente de manos, igual muchas de las cosas, de los hábitos que hoy se tienen que usar de forma obligatoria, los sitios que hacían las cosas bien ya lo hacían, ¿no? La desinfección, el limpiar los baños varias veces durante el servicio gastronómico. Algunas cosas quedarán y otras las patearemos un poquito, creo yo. Bueno, Alba, muchas gracias Un placer. por llevarnos al pasado y presentarnos el presente. Ha sido un placer. Todo lo que hemos hecho en estos tiempos de pandemia se reduce a evitar ingresar acá, a un CTI COVID. Vamos a conocer a la madre de todos los protocolos. Bueno, esta es la indumentaria con la que ingresás a una unidad. Sí. Este es el equipo completo. Tenemos el tapabocas en el 95, abajo del quirúrgico, porque cuando salimos de la habitación lo primero que nos sacamos es el quirúrgico.
tenemos esta capucha de TNT y abajo tenemos una gorra que nos cubre todo el cabello. La máscara que nos protege de los fluidos, y 2 sobretúnicas, tenemos 2 pares de guantes, todo el uniforme de TNT y zapatones. El uniforme de TNT lo que hace práctico es que cuando salimos nos bañamos y nos cambiamos. O sea, salís de la unidad derecho a bañarte. Sí, y nos ponemos otro uniforme de TNT y ya nos quedamos con él, solo con el de TNT. Por un tema de higiene y por un tema también de sudor, me imagino. Sí, también, sí. Pero más que nada por la higiene. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido que estar con esto adentro de una unidad? Y unas 3 horas. A los 15 minutos me imagino que ya es insoportable. Es insoportable. Bueno, a veces te falta la respiración por los tapabocas. Sí, te sentís tipo sofocada. Aparte del calor es sofoco. Te da mareos, te da dolor de cabeza, sí, no es fácil. ¿Y cuántas veces tenés que ingresar por día a una unidad? Generalmente acá en 7 días son 2, a las 19 y a las 22. Pero generalmente nos dividimos con los compañeros, hacemos una vez un grupito, entra a las 19 y el otro grupito entra a las 22. Para no tener que entrar 2 veces, más que nos bañamos, para no tener que volver a bañarnos y todo eso. ¿Qué pasa si ingresás a una unidad y hay necesidad de confortar a un paciente, por ejemplo, que necesita el calor de una mano, o sea, el piel con piel? Lo hacemos. No piel con piel, siempre de guantes, pero lo hacemos siempre. No, nunca faltan las charlas con el paciente, el cómo está, cómo se siente, eso siempre, mientras ellos puedan, los pacientes que están conscientes, sí. Sí, o sea que siempre está el respaldo emocional. ¿Qué diferencias hay en la sanitización, en la limpieza, en la higiene de una sala de CTI normal y una sala acomodada para COVID? Se debe más precaución, ¿no? Es como todo. Digo, en base de que llegamos a la rutina del sanatorio, ya es todo un tema con el COVID, ¿verdad? Y entrando a la sala de primera guardia, lo que hacemos es lavar las escafandras para que los compañeros enfermeros tengan pronta para ingresar. Se limpia lo que es higiene de la basura, que puede ser que el turno anterior haya quedado algo más. Bueno, y en sí la sala, la higiene es bastante compleja y complicada, mismo ya los box son pequeños. Digo, pues se debe higienizar todo, desde la chata, palangana, el violín, se debe higienizar el borde de la cama, se cambia la sábana en todo caso, ¿no? Eso es más de enfermería. Y siempre se cambian las bolsas, siempre, todas las guardas. Y por último el piso, como todo. ¿Te da miedo, por ejemplo, contagiarte? Obviamente que sí, o ya superaste esa etapa. Yo, mira, sinceramente, yo creo mucho en el hipocondriaco también, ¿no? Creo que las enfermedades también son mucho de la cabeza, como te dije yo, comenté recién. Y miedo no, estamos todos los días para lo mismo. Si nos cuidamos, si nos protegemos, nos avisamos entre compañeros, sea esto, sea lo otro, estamos. Si te toca, bueno, vamos a tener que remar. Me imagino que se genera mucho desecho, ¿no? En este contexto. Sí, es una cantidad impresionante. Toda esa basura se crema, va en bolsa roja a un depósito y la quema. Me decías que las máscaras se limpian, las mascarillas se tiran. Mascarillas de alta densidad, estas descartables se descartan. Cada 2 horas se debe poner una nueva. Cada 2 horas se tiene que poner una nueva. En teoría eso es por el comité de infección, que parte del punto de ahí. Sí. Las mascarillas de alta densidad duran 4 días. Como nosotros trabajamos 4 y 1 en nuestro libre, cuando volvés del descanso, en teoría se tiene que descartar. Al economato se le pide una nueva. Y lo mismo con todo esto, mameluco, después de que yo me voy a ir de acá y se descarta esto. Lo mismo que las enfermeras, que una vez que entran a la rutina, cuando salen de la rutina, se tienen que ir a bañar, higienizar, de arriba abajo, con un favor de cloricidina y se deja en el sanatorio. Esto se descarta. Túnica, zapatones, gorro, cofia, todo se descarta. Detestarás todo esto, ¿no? ¿Detestarás todo esto? ¿Ya te acostumbras? Obviamente no, te acostumbras, no te queda otra. ¿Qué diferencia hay entre el protocolo de un ingreso COVID de un ingreso no COVID? Bueno, son totalmente distintos. Los pacientes COVID, ¿verdad? Tienen que estar todo vestido, mucho más dificultoso hacer todas las maniobras, no se ve bien, ¿verdad? Muy caliente. Primero que cuando vamos a hacer alguna maniobra de esa tenés que primero ir al baño primero, porque cuando entras no sé cuándo vas a salir. Tomar bastante líquido, ¿verdad? Saber que vas a estar un rato largo, vas a sudar bastante y vas a hacer todas las maniobras, bueno,
con mucho más dificultad de lo normal, ¿no? Imagínate cuando estás nadando, ¿no? Y querer agarrar un pescado. Ahí viste cómo es que se ve distinto. Bueno, es más o menos así, pero ahora con calor, sudando. Y que tienes que hacer la maniobra de intubación, que es lo más difícil. Viendo, se ve, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ah? Hay mucho riesgo de infección en ese momento. Y bueno, tenés que estar ahí. Están totalmente aislados, ¿no? Eso ha sido una de las, digamos, una de las partes más oscuras de la pandemia, ha sido justamente cómo muchos pacientes han muerto solos, sin acompañamiento de familiares e incluso quizás de personal de salud, por todo lo que implica la puesta de esta indumentaria para ingresar a sala, ¿no? Habitualmente estamos acá, entramos rápidamente, ¿no? Pero el paciente muere, no es que al estar aislado la familia no... La idea es que traten de estar en esos últimos momentos, bueno, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿no? A veces fallecen abruptamente y no da tiempo, ¿no? No es lo mismo, antes podían estar un rato largo, ahora los tiempos son mucho más cortos de visitas. Pueden entrar igual los familiares. Sí, pueden entrar así un rato, pero no es como antes. Y además, la mano, por ejemplo. Les tocan la mano, lo pueden tocar, sí, pero tienen que estar ellos también vestidos así, ¿ah? Sí. Y corriendo el riesgo de ese. Y muchas veces ellos están en cuarentena y por lo tanto no pueden venir a verlos. Tenés esa contra. Sí. Como habitualmente los contagios, las infecciones son intrafamiliares, se contagian todos a la vez. Entonces, por más que quieran venir, no pueden venir porque están en cuarentena o están cursando la enfermedad en su casa o en otro lado. Claro. Tuvimos un 2020 relativamente tranquilo, se nos vino una ola importante a finales de marzo, principios de abril, aumentaron exponencialmente los ingresos. Te pregunto si eso obviamente estresó al personal de salud, seguramente estresó los protocolos. ¿Hubo que bajar un poco la guardia o se mantuvieron a rajatabla igual? No, aumentaron, lo más probable. Las visitas se restringieron más. Hace unos meses no entraba directamente nadie a los hospitales, no estaba entrando nadie. Ahora, bueno, ahora están entrando, ¿no? Pero antes no entraba nadie, directamente no entraban, era solamente por teléfono los informes. Se siguen dando por teléfono los informes, pero ahora, bueno, si se cuadra en que están acá, yo prefiero, preferible, ¿no? Sí. ¿Pero eso fue porque se flexibilizaron los protocolos o porque se dio que la tragedia humana era tan grande que había que dejarlos entrar? Y bueno, eso es, cada institución tiene sus protocolos, ¿no? Sus flexibilización, no flexibilización. Claro, es eso. Y en el caso tuyo, en el caso de las enfermeras, ingresan a confortar a los pacientes, o sea, por más que tengan que ponerse todas... Entran, sí, constantemente entran. Sí. Les hablan tanto el día, las enfermeras están todo el día con ellos. Están todo el día, los miman todo el día los pacientes, están todo el día. Sí, con todas las... Con todas las cosas. A veces no los reconocen tanto el día cuando los tratan de mimar lo más que puedan. ¿Y tuvieron que lamentar algún fallecimiento o una internación grave de algún compañero suyo de trabajo? ¿Sí? De acá, a ver, sí. Sí. ¿Y tuvo que ver el no cumplir el protocolo o hay protocolos que igual, por más que los cumplas, el virus... No, pero no, estrictamente no de CTI en otro teatro en general, ¿no? Ha habido muchos, ha habido médicos acá, sí, encerrados. Y acá en otros lados también, ¿no? ¿Vos decís que esto llegó para quedarse, todos estos protocolos, o en algún momento se va a bajar la guardia, o algunos por prevención igual se van a quedar? No sé, eso los infectólogos lo verán, pero creo que por un tiempito va a haber áreas así por unos cuantos años. Sí. ¿Hay un protocolo para cuando fallece un paciente? Sí. El manejo del cuerpo, de entrada, hay, de seguridad para todos, para que no contagiarse ninguno y después para que después cuando se salga el cuerpo tampoco contagie y eso los familiares a veces lo que se trata es que lo vean antes porque una vez se cierran no lo ven más. Entonces para que se despidan lo ideal es eso, que lo vean. Eso ya una vez se cierra ya está. Ya va a la funeraria y ellos no lo abren más.
La pandemia llegó y la pelota paró. Y después empezó a rodar nuevamente. Hablamos sobre protocolos en el fútbol con la doctora Daniela Fernández de Montevideo City Torque. Bien, Daniela, a ver, contame un poco cómo se diseña un protocolo de un cuadro de fútbol que aparte tiene competencia internacional. Bueno, en realidad el diseño del protocolo está a cargo de la Secretaría Nacional de Deportes, o sea, el Ministerio de Salud Pública y la AUF, y nosotros lo que hacemos es adecuarnos a lo que ellos rigen, digamos, en los protocolos. Nosotros nos adaptamos a lo que ellos les mandan. Exactamente. ¿Y qué tienen que tener en cuenta ustedes? O sea, cosas que sí o sí tienen que aplicar para que puedan, por ejemplo, jugar un campeonato. Y bueno, en realidad las cosas que más como que vemos que modificaron lo que era la diaria con respecto a instancias anteriores es que la utilización de vestuarios, no estamos utilizando los vestuarios, el tema del traslado al sitio de entrenamiento o a los partidos, que los limitamos bastante. ¿Qué significa una burbuja en un cuadro de fútbol? O sea, el jugador está en contacto obviamente con sus compañeros, con el cuerpo técnico, pero después ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con el resto de su vida por fuera de lo deportivo? Y bueno, en términos generales nosotros lo que tratamos de hacer es educar a los jugadores y tratar de que entiendan que tienen que respetar cada uno su burbuja, más allá de la burbuja que tenemos acá, laboralmente, cada uno en sus casas, lo mismo, un poco a lo que nos estamos enfrentando, tratar de educar en ese sentido y bueno, tratar de reducir al máximo los contactos, ¿no? Los contactos, la interacción social. En estos viajes, a la vuelta lo que hicimos fue, en realidad la burbuja, antes viste que en realidad cuando se viajaba se hacían una burbuja en un hotel o lo que sea, y ahora se vio que en realidad los contactos intracuadros, digamos, en los equipos, cuando al meterse en burbuja eran bastante altos porque caía uno y caían un montón, entonces ahora eso se modificó y hacemos burbuja, cada uno en su casa, digamos, pero no nos ha tocado tener que hacer aislados solamente el equipo a la vuelta de un viaje internacional. Ahí está. Cuando arrancó todo esto había un poco de información o información muy fragmentada, ¿no? Sobre las formas en que uno se podía contagiar. En el caso del fútbol, por ejemplo, hasta se llegó a decir que, bueno, capaz que en un córner, por la dinámica, ¿viste?, de la cercanía, el hablar un jugador con el otro, podía haber contagios. ¿Qué sabemos sobre lo que se decía en su momento y qué cosas cambiaron a propósito de la información que fuimos generando? Sí, en realidad como que al principio estábamos todos ¿no? como súper paranoicos y además no teníamos la certeza, tampoco la tenemos ahora, pero bueno, lo que vos decís fue como modificando un poco y la verdad es que no hay nada descrito de que haya contagios durante un partido de fútbol. Hablo puntualmente del fútbol porque bueno, es en espacio abierto, o sea, al aire libre. Y bueno, no hay descrito contagios durante un partido y de hecho nos ha tocado jugar con cuadros que ese mismo día o al otro día tuvieron algún caso positivo, jugadores que han jugado el equipo rival, que nos comunicamos con el resto de los colegas y no hemos tenido ningún contagio durante un partido. Y por ejemplo el tema del intercambio de camisetas, el saludo de los cuadros rivales, ahí hay protocolos, ¿sí, no? Sí, totalmente. ¿Cómo funciona? Y bueno, en realidad eso está prohibido, todo lo que a nivel internacional ni que hablar y bueno, acá también, todo lo que tenga que ver con, tratamos de evitar o sea, lo máximo posible el contacto con los rivales. ¿Y cómo afecta emocionalmente y deportivamente estar regido por protocolo a los jugadores? Y bueno, al principio nos costó muchísimo y creo que a ellos también les costó mucho aceptarlo y digamos que incorporarlo a las actividades diarias acá y fuera del complejo. Pero la verdad es que ahora lo tienen súper incorporado y ellos mismos llegan y piden tapabocas, alcohol en gel, etcétera, respetan muchísimo y la verdad es que creo que emocionalmente a todos nos está influyendo porque todos extrañamos y valoramos un montón todo lo que era antes, ¿no? Las cosas cotidianas, que creo que eso nos influye a todos
Y bueno, obviamente ellos también y quieren, muchas veces algunos que son del interior nos piden para hisoparse porque quieren ir a ver a sus familias, que hace mucho que no los ven y tienen miedo de la situación epidemiológica en cada departamento. Es complicado, tratan de no ir, de verse menos. ¿Y deportivamente afecta o no? Digamos, no afecta el juego, no afecta el rendimiento, el entrenamiento se resiente, por ejemplo. Bueno, algunas cosas que creo que eran importantes a nivel grupal. Nosotros compartíamos el desayuno, luego teníamos almuerzos en donde era una instancia como también de unir el grupo y de aprendizaje para los más pequeños y etcétera. Y obviamente todo esto lo suspendimos y creo que sumó un montón, pero... cantidad de hisopados que llevan hasta el momento. Yo creo que debo tener 40 y pico de hisopados. Más ¿40 y pico, en serio? Sí, de verdad. Sí. Y bueno, y también lo que hacemos nosotros es, semanalmente hacemos un pool de hisopados, en donde lo que hacemos es una muestra representativa del plantel, de forma aleatoria todas las semanas, independientemente de contactos, síntomas, etc. En pacientes completamente asintomáticos y sin contactos, hacemos aleatoriamente un pool y bueno, eso también nos permite detectar algún caso que fuese asintomático y de forma precoz y entonces evitar, como te digo, un posible brote. Te hago la última, ¿no? Han podido viajar en estos meses producto de la Copa. Si tuvieras que comparar Uruguay con los países que visitaste, ¿cómo estamos parados en cuanto a respeto de protocolos? ¿Hay otros países que exageran en el uso de protocolos o minimizan el impacto que puede tener el coronavirus? Sí, creo que nosotros respetamos muchísimo. En el resto de los países también, pero están con mucho más descontracturados en ese sentido. Pero bueno, nosotros, como te digo, también somos un poco capaz estrictos. ¿Decís Torque puntualmente? Claro, digo puntualmente lo que me tocó vivir a mí. Nosotros estamos como todos súper... y además, bueno, también era un viaje a Brasil, sabiendo la situación epidemiológica del país, etcétera, estábamos como bastante alertas y cumplimos toda rajatabla, pero sí, creo que nosotros cumplimos bien a nivel país con los protocolos, somos bastante correctos. La pandemia impuso distanciamiento, evitar aglomeraciones, algo que sucedía diariamente en un ómnibus. ¿Qué desafíos le impuso a los transportistas esta realidad? Lo hablamos con Juan Salgado. ¿Cuál es el protocolo básico para que una unidad salga a la calle? Bueno, son distintos protocolos de acuerdo a situaciones diferentes. El protocolo del ómnibus de la unidad normal que tiene que estar, tiene que recibir en los predios de estacionamiento una limpieza y una desinfección especial que generalmente ocurre en horas de la noche cuando el ómnibus está estacionado. Allí con los distintos productos, amonio cuaternario y además otros productos desinfectantes, para que la unidad esté sanitizada, como nosotros decimos. Luego, durante el día, esa unidad recibe aproximadamente entre 4 y 5 limpiezas rápidas en el salón, todo lo que es las zonas de contacto, los pasamanos, los asientos, los lugares donde se sube y se baja, donde generalmente el pasaje toca. También dentro de ese protocolo, para que el coche salga a trabajar, el ómnibus debe salir con el depósito de alcohol en gel que tiene que estar en condiciones de ofrecérselo a la vista del pasajero para que lo pueda utilizar. Cuenta con un número de tapabocas para que el personal del coche, ante una situación de un pasajero y se olvidó el tapabocas o le pasó algo, que le pueda entregar un tapabocas para que esa persona pueda viajar. ¿Podemos manejar los costos de gasto en protocolo durante este tiempo? Tenemos los números de marzo a diciembre del 2020. Más allá de lo que se venía haciendo normalmente, hay un costo adicional que supera los $2 millones en Cucha,
que son, bueno, todos los insumos que se fueron sumando para que esa unidad dé la garantía necesaria. Esperamos que durante el 2021 vamos a cerrar seguramente con una cifra mayor a los 3 millones de dólares de costos de sanitización de las unidades. Una de las imágenes de esta pandemia ha sido la de unidades, en algunas horas pico, llenas de gente, incluso con gente no pudiendo subir. ¿Cómo las manejan ustedes? Sí, en general esas situaciones que se daban normalmente, en más de 12.000 viajes al día se daban en algunos casos a veces menos del 1% o el 1% de esos viajes. ¿Por qué? Bueno, porque la propia logística, la propia realidad de Montevideo, saliendo de Camino Maldonado, el kilómetro 23, llegando hasta la aduana, los propios semáforos, que falte un coche porque se rompió, que el otro tiene que... Todas esas situaciones que siempre sucedieron y que van a seguir sucediendo, generan de que hay alguna situación especial que se puede dar. Por eso fue el paso cuando no era necesario poner más del 75%, porque no se llegaba al 50% de la demanda, igual se puso el 100% para tratar de minimizar ese tema. Ahora, creo, y esto es por un poco de experiencia de lectura que hacemos de otras experiencias en ciudades del mundo, lo principal que el transporte debe generar es la garantía sanitaria. En algún momento, en alguna hora pico y en algún recorrido, una unidad le va a seguir pasando una situación de ese tipo. Ahora, cuando los informes de quienes controlan, de Clemente Estable, que ya vamos en el 4.º informe, y dicen que dentro de las unidades de transporte los rastros, en algún momento había algún rastro que eran mínimos, ahora ya no hay, y si además una vez sanitizada la unidad en esas terminales como la sanitizamos, el porcentaje queda en 0 de posibilidad de contagio, eso es lo que sí el transporte tiene que dar en un 100% de garantía para contrarrestar que alguno de esos viajes, de esos 14.000, capaz que 10, 12 viajes en el día se puedan dar con la no deseada distanciamiento social que es el recomendable. La cultura fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Su actividad, cuando estuvo habilitada, tuvo que ceñirse a protocolos que en muchas ocasiones hacían económicamente inviables los espectáculos. Como posible transición hacia la normalidad en la organización de eventos, el gobierno anunció la puesta en práctica de un protocolo para aumentar la capacidad de aforo, usando las vacunas y test rápidos como herramientas de admisión. La prueba piloto, realizada en el auditorio del Sodre para chequear este sistema denominado pase responsable, tuvo detractores dentro del ambiente de la cultura y también desde filas de movimientos antivacunas. En el día de la prueba, afuera del Sodre, algunos colectivos de artistas demostraron su rechazo al pase. También se hicieron sentir las voces de grupos antivacunas, con el doctor Salle Laurier a la cabeza. Entre megáfonos, voces de disconformidad e imprevistos de último momento, transcurrió el evento cuyo resultado dejó satisfechas a las autoridades. En la previa a este piloto estuvimos en el auditorio del Sodre para conocer más detalles de esta idea promovida por el Ejecutivo. Contame un poco sobre el sistema que diseñaron para eventualmente aumentar los aforos de espectáculos públicos. Hace 2 meses que venimos trabajando con un equipo integrado por AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico del Gobierno, con el Ministerio de Salud Pública y con un equipo de logística de Presidencia de la República. En ese marco se armaron 3 subgrupos dentro de Salud Pública. Uno de esos equipos trabajó en lo que nosotros denominamos los puntos de cuidado, quiere decir en determinar cuáles podían ser los potenciales puntos donde se podrían realizar los test de antígeno rápido o los autotest. Ahí entran las farmacias, los laboratorios, entran también las emergencias móviles, las mutualistas. Cuanto más amplia sea la red,
es mejor, porque la idea es que después la persona, previo a acudir a la actividad, pueda realizarse un autotest o un test de antígeno rápido que le permita mostrar cuál es su estatus sanitario y de esa forma participar de la actividad. El segundo grupo de trabajo lo hizo en el marco de determinar las categorías de riesgo y las actividades de riesgo. Ahí se trabajó en base a bibliografía internacional, se trabajó en base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se determinaron 4 categorías de riesgo, o sea, una categoría de muy alto riesgo, una categoría de alto riesgo, una categoría de riesgo moderado y una última categoría de riesgo bajo. Entonces, en esas 4 categorías es que se clasifican las actividades de acuerdo a una tabla de ponderación. Si vos quisieras realizar una actividad, por ejemplo, organizar un espectáculo al aire libre, deberías ingresar en esa tabla de ponderación contestar una serie de preguntas que se le marcan ahí. Esa tabla te arrojaría un número y en función de ese resultado, de ese número, te encuadraría dentro de una de esas 4 categorías. Y después el tercer grupo... Una pregunta, depende de la categoría, la exigencia, ¿no? Exacto, ahí vamos al tercer grupo. Y en ese tercer grupo se trabajó en definir cuál es el estatus sanitario, lo que nosotros llamamos estatus sanitario. Y ahí vos tenés las personas que tienen las 2 dosis más los 15 días, es decir, que han cumplido el ciclo vacunal. Después tenés personas que pueden haber cruzado la enfermedad y tienen los anticuerpos, y después tenés otra categoría, otro grupo, que son aquellos que no han culminado todavía el ciclo vacunal o que han decidido no vacunarse. Entonces, este estatus sanitario se cruza de acuerdo al nivel de riesgo de la actividad y ahí es cuando obtenés la exigencia, digamos, para poder entrar a esa actividad y realizar la actividad con el menor riesgo posible. Entonces, este plan piloto lo que busca es probar la herramienta, testear la herramienta, ver la parte logística, ver los tiempos, ver el sistema de software, la resistencia del sistema de software y después, lógicamente, en el correr de la semana, hacer un rastreo epidemiológico de las personas que concurrieron. A los 7 días se los va a llamar a todos para verificar si han tenido síntomas y de cualquier forma, si en el correr de la semana alguno de los participantes se realizó algún test, ese resultado está subido también a la nube que trabaja el MSP, o sea que el Ministerio de Salud Pública tendría esa información en tiempo real y podríamos cotejar a ver si luego de la actividad alguna de las personas dio resultado positivo. De cualquier forma, si diera resultado positivo, tampoco quiere decir que se haya contagiado en la actividad, ¿verdad? Los planes piloto que se han hecho en el mundo, que han sido pocos recitales, algunos masivos, han arrojado muy buenos resultados en cuanto al rastreo epidemiológico. El evento de 5.000 personas que se hizo, creo que fue en Barcelona, solamente resultaron 6 personas contagiadas, y hay otro evento que creo que se hizo, no sé si fue en París, de 500 personas que hubo 0 contagios. O sea que la posibilidad de volver a ese tipo de espectáculos al aire libre está presente. Quizás no vayamos de entrada a un 100% de aforo, pero podemos ir un 60, un 70, habría que ver el tipo de evento. Y lógicamente, en ese tipo de actividad, eventualmente habría que convocar a los vacunados con el ciclo completo, es decir, los 15 días después de la segunda dosis, y eventualmente, podría o no, eso lo podrá determinar la autoridad sanitaria, también de acuerdo al riesgo epidemiológico que haya en el país en el momento, pedirles o no un test de antígeno previo. Ahí también entra en la ecuación los promotores o productores de espectáculos. Yo no puedo cobrar lo que cobraría porque la persona aparte va a tener que pagar un test. Ahí ¿cómo se equilibra eso? Sí, también es cierto que son consideradas en el mundo actividades de muy alto riesgo y por eso son las que permanecen aún cerradas. De cualquier forma, nosotros estamos trabajando junto con Salud Pública en la posibilidad de que se aprueben test de antígeno rápido, más de los que ya hay en el mercado, y también autotest. Los autotest serían mucho más económicos porque se lo realiza la persona, porque no requiere de un especialista para que te haga la técnica del hisopado, eso disminuiría los costos. Tenemos 2 o 3 en la vuelta administrativa para ser aprobados, para ser testeados. Si eso da resultado, obviamente que podrían bajar considerablemente los costos del autotest y en ese caso quizás sea más factible para estos promotores de eventos organizar eventos sin un costo tan elevado de un autotest o de un test rápido. Nada le fue ajeno a la pandemia, ni siquiera la muerte, que también fue protocolizada. Vamos a conocer el trabajo de una empresa de servicios fúnebres que tuvo que adaptarse a estos tiempos. ¿Qué cambios trajo para el trabajo forense la llegada del coronavirus?
Si llegan fallecidos con COVID positivo, que no tienen violencia, que no deberían llegar, deberían estar firmados por los médicos tratantes, pero supongamos que en algunos casos todavía llegan a morgue judicial, en eso se hace un reconocimiento, no se hace la autopsia, se firma la defunción. Ahora, cuando ya tienen violencia, cuando ya son de investigación forense propiamente hechos médico-legales, allí se toman todas las precauciones y con los equipos de protección personal se efectúa la necropsia. ¿Un cuerpo de un fallecido por coronavirus contagia? Bueno, hay trabajos que demuestran que el virus permanece en el fallecido y permanece varios días, incluso hasta más de lo que se pensaba. Y hay algún trabajo que demuestra que se replica el virus, que el virus no solo permanece, sino que también tiene su actividad. Por supuesto, como está fallecido, la respiración no existe y el contagio podría ser manipulando el cuerpo. Por eso es que se han recomendado sellar, poner en los orificios naturales algodón con hipoclorito o con otras sustancias antisépticas que inactiven el virus. Se ha recomendado siempre estar protegido con doble par de guantes, con equipo apropiado. Y obviamente si no se va a proceder a hacer autopsia, el cadáver debe ser embolsado en una bolsa impermeable. ¿Qué recomendaciones le dieron a las personas que trabajan en servicios fúnebres para manejar su trabajo en tiempos de coronavirus? A grandes rasgos, que el cuerpo, bueno, primero reconocer el derecho de la familia de poderse despedir con todas las precauciones necesarias. Luego, embolsado y cerrado ya no se puede abrir. Eso hay que tener bien presente eso. O sea, en la sala de internación o en el domicilio, y después se procede a clausurarlo, digamos, con una bolsa hermética. Finalmente, recomendar la cremación o la inhumación lo antes posible. Y bueno, a medida que se fueron conociendo más cosas y apareciendo algunas dificultades, se fueron corrigiendo y se elaboraron nuevas recomendaciones. En estos últimos meses se estresó mucho el protocolo ante el aumento de casos de fallecidos por coronavirus. ¿Qué resultados vieron? Yo creo que favorables, porque no ha habido ningún caso de contagio, a punto partida de un cadáver o de un fallecido, no ha habido ningún caso. Y las empresas lo han recogido como un instructivo casi que obligatorio, aunque son recomendaciones, lo aplican bien. Es decir, velatorios cortos, de no más de 2 horas, ingreso de poca gente. Pero eso bien le pueden preguntar a las propias empresas, ¿no? Bien, Alejandra, Guido nos dio el pie para hablar un poco sobre los protocolos que han implementado acá en Forestier. Contame un poquito cómo fue el proceso, el trabajo que tuvieron que hacer para estar a la altura de lo que exigía la situación. Bueno, mira, la verdad que la confección, el desarrollo de los protocolos se inició bastante antes de la llegada de la pandemia al Uruguay. En el mes de enero recibimos una persona con una enfermedad infecciosa y hicimos el retiro del cuerpo sin ningún tipo de protocolo, porque supusimos que la clasificación del certificado de defunción era A. Cuando llegamos a la empresa con el cuerpo, nos llegó el certificado y estaba calificado como C. Y bueno, nos encontramos con un problema. Por suerte el doctor Berro de inmediato nos asistió para manejar la situación. Concluimos en que teníamos que empezar a producir un protocolo para la actividad en general. Eso no era para Forestier Pose, sino para todo el rubro. Bueno, fue desarrollándose hasta que en marzo, fines de febrero, marzo de este año, por lo menos Forestier Pose compartimentó el sistema de gestión de calidad de Forestier, que certificamos el año pasado, casualmente, nos permitió determinar los procesos y flexibilizarlo, modularlo, de manera de lograr una adaptación mejor
y poder velar. Era una parte que a las familias las afectaba sobremanera, era un shock de muchos puntos de vista, más el shock de no poderse despedir. O sea, realmente las familias pasaban por una conmoción, era serio, realmente veíamos que había que manejarlo de alguna manera. ¿Los velatorios estuvieron cortados, digamos, casi un año? Sí, durante todo el año, durante todo el 2020, el primer año de la pandemia, no realizamos velatorio. Sí. ¿Cómo se encara un velatorio en estos tiempos tan excepcionales? El velatorio en sí tiene, cuando nosotros determinamos que es un caso de fallecimiento con o por COVID, es decir, que el cuerpo está infectado más allá que haya sido la causa de la muerte o no, tenemos un protocolo especial en el proceso de retiro. El protocolo en definitiva es casi el mismo para la preparación del cuerpo en donde sea. Y sí, la adaptación mayor y más intensa y que da más trabajo también, es la parte de la sala velatoria. Logramos incluir el protocolo mismo en la foja de contratación, de manera que la persona que contrata tiene que mencionar a 10 familiares que van a ser los que van a poder entrar en tandas de a 2 al velatorio. Es un velatorio muy acotado, a 2 horas máximo. Son esas mismas 10 personas son las que pueden viajar en los remises y son las que recibe el cementerio. O sea, tratamos de ponerlo un poco acorde a las reglamentaciones internas de los cementerios municipales. Cada persona que viene a un velatorio se tiene que registrar, independientemente de que sea un caso de un velatorio de COVID o no, pero en el caso de los velatorios de personas con COVID, hay una declaración jurada de que bueno, no están en conocimiento, al menos, de haber tenido un contacto, ni tienen cuarentena indicada, ni están pasando por la enfermedad. Es bastante intenso controlar todo eso, pero bueno, fue la forma que logramos poder hacerlo con cierto grado de seguridad para todos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre un difunto COVID y un difunto no COVID a la hora de armar un protocolo? Bueno, sí, por suerte a partir de este año pudimos adaptarlo, pudimos modularlo a través de la división de cada proceso y adaptamos cada proceso a cada situación. Para el retiro, por un tema de seguridad laboral, el retiro se hace siempre como si fuera un cuerpo con COVID. ¿Tá? La preparación del cuerpo no, obviamente es distinta para un caso de COVID para uno que no. Y el velatorio también tiene algunas características diferentes. Hay un protocolo general al público, digamos, que es el que se aplica siempre, pero para los casos de COVID sí, y es que te contaba que es tan estricto. Bien, hay un componente emocional muy alto en un velatorio, ¿no? Que tiene que ver mucho con también la expresión corporal de la gente, obviamente restringida en estos tiempos. ¿Cómo han visto eso, la contención que tienen que tener las personas producto de esta situación? Es muy difícil, porque las expresiones, las emociones en estos casos son muy intensas y muy físicas. O sea, es instintivo cuando alguien está pasando mal para acompañarlo, poderle dar un abrazo, poderte acercar, poder agarrarle las manos. A veces se nos presentan situaciones que entendemos son de riesgo, porque obviamente el entorno de una persona que fallece con COVID posiblemente esté infectado o con un alto grado de riesgo de estar infectado. Y bueno, pero ante la desesperación también, el momento límite emocional del fallecimiento de un ser querido, nos hemos encontrado con que el público no te dice que está con COVID o que está violando una cuarentena. O sea, es muy difícil de controlar. Por eso somos tan estrictos en la aplicación de protocolos internos, de higiene y para con el público. En los últimos meses tuvimos un aumento de casos, un aumento de internaciones, un aumento de muertes. Eso obviamente redunda en el trabajo que tienen ustedes y se puso a prueba de alguna forma los protocolos que habían diseñado. ¿Cómo respondieron esos protocolos? Bueno, como en todas las situaciones nuevas, obviamente que se detectaron algunos casos que no se determinaron de alto riesgo, ni mucho menos, por suerte. Estaba casi todo bastante bien previsto.
obviamente que se fue aprendiendo y modificando y mejorando durante la marcha, ¿no? ¿Y el trabajo lo sobrepasó en estos tiempos? Bueno, sí, hubo momentos complicados sobre el fin de marzo, primeros días de abril. Sí, hubo momentos que fue muy intenso. Como vimos hoy, el coronavirus restringió seriamente muchas actividades. La semana que viene vamos a conocer historias de personas que trabajan en actividades directamente clausuradas y otras que vieron su actividad amplificada. Hasta la semana que viene.